Bienvenido al segundo segmento de Cayendo y Corriendo, dedicado como siempre a las matices de opinión. Recordemos que para los medios impresos venezolanos, eso que ellos presentan como opinión, días después se vuelve, como por arte de magia, información. Comencemos hoy día con el diario Tal Cual, pero antes de comenzar quiero dirigirme a ustedes, pueblo. Oigan bien el título y los argumentos de este artículo que vamos a desmontar sabrosamente. Se trata de, tal cual como lo mencioné, y dice lo siguiente: los insólitos casos de Biagio, Pilieri y Mazzuco. Lo escribe Don Simón Boccanegra y trata el tema de las elecciones, cito textualmente. Biagio, Pilieri y José Sánchez, alias Mazzuco, fueron elegidos diputados el 26 de septiembre y proclamados como tales por las respectivas juntas electorales regionales. Esto es un hecho, no hay nada que adjuntar. Más tarde dice, ambos están detenidos y sometidos a un juicio que en el caso del zuliano Mazzuco no ha producido ninguna sentencia. Es una vergüenza, pero también es cierto. Continuamos con el artículo. Mazzuco, mientras una decisión judicial no establezca lo contrario, declarándolo culpable, está en pleno uso de todos sus derechos, incluyendo los políticos. Y más adelante dice, la liberación de Mazzuco y Pilieri tiene que estar entre los objetivos prioritarios de la agenda de la unidad democrática. Este no es un asunto personal que solo atañe los dos implicados. Este es un asunto político de la mayor gravedad que no puede pasar por debajo de la mesa. Terminada la cita, puedo decir que sí, al inicio fue un asunto personal de índole jurídico y penal, y ahora es un asunto político por algunas ausencias, digamos así, para ser elegante, de la justicia venezolana. Pero recordemos que este tema de Mazzuco, este insólito tema de Mazzuco, ya estamos de acuerdo con el título, no es nuevo. Veamos algunos elementos. En Diario Panorama, el 6 de agosto de 2007, tituló lo siguiente, cito textualmente, Mazzuco recibió orden de asesinar a Macías. Yo insisto, este es el titular del Diario Panorama del 6 de agosto de 2007. José Vicente Rangel, por su parte, el 9 de septiembre de 2007, hace 3 años, decía lo siguiente en su programa televisivo. El caso Macías revive épocas siniestras de la Cuarta República, tales como el caso Lovera, Jorge Rodríguez, y no se justifica que en un Estado en manos de una oposición que se plantea ante el país como una alternativa electoral ocurran hechos de esta naturaleza. Eso lo dijo, insisto, en el 2007. Estoy de acuerdo con el título del diario, tal cual, es insólito que Mazzuco haya sido electo diputado, es insólito por una justicia que no funcionó, aplicación de las 3R, pero es más insólito por parte de una oposición que con tal de sacar a Chávez es capaz de votar por quien sea. Pasemos al segundo artículo de opinión del día de hoy. Se trata del artículo de El Nacional, cuyo título parece ser internacional, pero no lo es. Dice, Dima no es Lula, es el editorial que nunca es firmado por el diario El Nacional. Y, insisto, se presenta como un artículo de corte internacional y ya van a ver de qué se trata. Los pronósticos no se cumplieron, se difundió la versión de que Dilma Rousseff, la candidata del presidente Lula, arrasaría en la primera vuelta. No resultó así, sus votos, que fueron muchos, no llegaron a eximirla de una segunda vuelta. El veredicto final ocurrirá el próximo 31 de octubre. Pero de pronto pasa a lo nacional, en el párrafo siguiente, cito textualmente. La ecologista Marina Silva, a quien las encuestas le daban un lejanísimo tercer lugar, vale a decir como una figura decorativa que no tenía nada que buscar, resultó la ganadora de la primera prueba. Obtuvo 20% que las encuestas jamás imaginaron. Quedaron otra vez mal las encuestadoras. A las encuestadoras les sucede algo en estos tiempos. Está diciendo el editorial del Nacional,
2 puntos, no pegan una. Y después dice lo siguiente, en Venezuela sucedió lo mismo, una le daba a la opción democrática. Yo pienso que cuando ellos hablan de opción democrática están hablando de la mesa de la ultraderecha, pero bueno, en Venezuela sucedió lo mismo, una le daba a la opción democrática 39 diputados, como una cortesía. Deben revisar sus métodos, dice el Nacional. Esto es falso. Ustedes saben que esto es falso. Y es tan falso que les voy a citar algunas encuestas que ustedes pagaron. Cito textualmente. Por ejemplo, Keller y Asociados, fue publicado por el Universal en agosto de 2010, decían que los bolivarianos en las elecciones del 26 de septiembre tendrían 32% y la oposición 46%. Interlaces, publicado por Última Noticia en agosto de 2010, también un mes antes de las elecciones, decían que los bolivarianos tendrían 37% y oposición 41%. Es decir, ustedes eran mayoría para las encuestadoras. Resulta que GIS 21, que ustedes tildan de chavistas, dijo, y esto lo publicó Telesur en septiembre del 2010, el mismo mes de las elecciones, que los bolivarianos tendrían 52% y la oposición 47.4%. Si alguien se peló, si alguna encuestadora se peló, si alguna encuestadora pagada se peló, fueron las de ustedes. No sigan mintiendo en sus editoriales. Pasamos al tercer y último artículo de opinión. Se trata del artículo de Ciudad Caracas y dice lo siguiente, golpe y pelucones. Ya van a saber que son pelucones y lo escribe Rosa Elena Pérez Mendoza. Yo voy a leer textualmente este artículo que no necesita comentarios. Los ecuatorianos llaman a la oligarquía de Guayaquil, que han hecho fortuna mediante oscuros manejos y una explotación descarada de la clase trabajadora, pelucones. Estos seres viven en espacios cerrados con portones a los que se accede mediante tarjeta magnética. Un comentario mío, cualquier semejanza con los pelucones de Venezuela es pura coincidencia. El lujo de las casas mansiones de esta refractaria zona llega a ser asqueroso, continúa el artículo, especialmente si atendemos a las condiciones de vida de la mayoría de sus coterráneos, por no decir compatriotas, pues los pelucones no consideran patria esa tierra infestada de cholos o longos, términos racistas con los que se designa a quienes no pertenecen a su casta y poseen rasgos indígenas. Las estrofas de una canción popular que llaman Himno de los Pelucones dicen, cito textualmente, pueblo, miren el himno de los pelucones que el pueblo le sacó allá en Ecuador para criticarlos. Si quieres ser un pelucón, desayuna leche Tetra Pak y los impuestos evade sin piedad. Roba energía en el área industrial, haz convenio de pago sin pagar. Mira cómo se confabulan, mira cómo se enfurecen, mira, porque tienes que aprender que pelucón es quien pervierte el bien. Todo esto viene a cuento, dice Rosa Elena, porque en el intento de golpe de Estado ocurrido el 30 de septiembre pasado en Quito, contra el presidente Rafael Correa, las caras que se vieron llevando a cabo las acciones inconstitucionales y en contra de la democracia fueron la de los policías, como siempre los pendejos adelante. Más de un pelucón debió de estar involucrado. Terminamos así el segundo segmento, la segunda parte de Cayendo y Corriendo, y nos vemos en la próxima, donde estaremos como siempre analizando los artículos gran nacionales y la caricatura.